Cada día tomamos decisiones. Algunas de estas decisiones son pequeñas, pero hay otras decisiones que pueden marcar el rumbo de nuestra vida. Muchas veces creemos que necesitamos más información sobre los asuntos de la vida cuando en realidad lo que nos está haciendo falta es sabiduría de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo entender las cosas, sino entenderlas y vivir conforme al corazón de Dios. Hoy quiero invitarte a reflexionar juntos sobre qué es la sabiduría, dónde se encuentra y cómo podemos buscarla según la palabra de Dios. Acompáñame en este mensaje titulado Buscando la sabiduría. Quizás te ha pasado. Sabes que deberías tomar una mejor decisión, manejar ese conflicto con más calma o simplemente dejar de sentirte estancado. Lees libros, escuchas música, buscas consejos entre amigos, familiares, conocidos, pero algo no termina de encajar. La información está ahí en medio de ese círculo de personas que te rodean, pero aún así te preguntas, ¿pero dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la capacidad de aplicar ese conocimiento de forma que realmente funcione? Y al parecer, en ese preciso momento, pareciera que la sabiduría se vuelve algo esquiva. Quizás el problema no es que la sabiduría sea difícil de encontrar. Quizás es que la hemos estado buscando en el lugar equivocado y con el manual de instrucciones incorrecto. Por eso es necesario que nos hagamos estas preguntas. ¿Mi vida se basa en la palabra de Dios? ¿Reconozco la necesidad de aplicar la palabra de Dios en cada etapa de mi vida? ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Busco el consejo de la palabra de Dios? ¿Espero en la voluntad de Dios? Estas preguntas son significativas. La Biblia nos presenta a la sabiduría no como un diploma que se obtiene, sino como un camino que se recorre, un camino que comienza en un lugar que a muchos nos sorprende y hasta nos incomoda. La sabiduría de Dios no se demuestra en lo que decimos saber, sino en el fruto que nuestra vida produce. Por eso es importante que podamos comprender qué es sabiduría. La sabiduría técnicamente se compone de entendimiento, discernimiento, prudencia. Es intensamente práctica. Es formar el plan correcto para obtener los resultados deseados. En términos prácticos y fáciles de decir, la sabiduría sería lo que acabamos de mencionar. Es una composición de entendimiento, discernimiento, prudencia, es intensamente práctica, es la forma correcta de armar un plan para obtener los resultados que realmente deseamos, y todo esto en la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 1 versículo 6 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Así que el asiento de la sabiduría es el corazón, porque el corazón es el centro de las decisiones morales e intelectuales. ¿Cuál es el propósito de prestar atención a la palabra de Dios, caminar en base a la instrucción que ella nos da? ¿Cuál es el propósito de fijar mis ojos en lo que dice la palabra de Dios e inclinar mi corazón a lo que me instruye ella para que yo haga?
El propósito es que la palabra de Dios me hará entender sabiduría, doctrina, me dará a conocer razones prudentes, me permitirá recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, me dará las habilidades que antes no tenía, me proveerá de inteligencia y cordura, aumentará el saber en mí si es que ya sabía algo, y si algo entendía, entonces a partir de ese entendimiento adquiriré consejo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así es la sabiduría de Dios que obra en nuestros corazones a través de la palabra que ha sido establecida por Él. Es por eso que nosotros necesitamos abrir el corazón a la palabra de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que no se empieza a ser sabio por casualidad, por inercia o porque simplemente me levanté con el pie derecho. La Biblia dice que el principio de la sabiduría está en el respeto, la honra, el temor de Jehová, en el caminar conforme a la voluntad de Dios, en el creer en su palabra para vivir conforme a ella. Eso es temor de Dios. Porque cuando la Biblia nos habla del temor de Jehová, no nos está hablando de alguien que hay que espantarse, de alguien a quien hay que tenerle miedo. Está hablándonos de ese temor reverente que nos lleva a una actitud apropiada de alabanza, de adoración, de fe, de comunión, de entrega, de obediencia, de transformación a causa de la relación con Él. Se debe reconocer la sabiduría como una necesidad. Si lo que necesitamos, si lo que reconocemos que nos hace falta es sabiduría y deseamos recibirla de parte de Dios, debemos empezar por reconocerla, no como algo que eventualmente quiero tener o debería tener, sino como algo que necesito. Yo necesito respirar, yo necesito tomar agua, yo necesito descansar, necesito dormir, necesito ir a tal lugar, necesito comer. De esta manera se debe mirar la sabiduría como una necesidad elemental en mi vida como cristiano. Sin ella no puedo vivir, sin ella no podemos vivir. No podemos vivir sin respirar. De la misma manera, como cristianos no podemos vivir en la voluntad de Dios sin sabiduría. La falta de sabiduría hace que el hombre se aparte del Señor. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que lo primero es reconocerla como una necesidad y pedirla con el corazón correcto para que venga entonces de parte de Dios la sabiduría de manera abundante. Si usted no quiere desviarse del camino, necesita pedirle a Dios sabiduría, porque la falta de sabiduría es falta de temor de Jehová, es falta de reverencia, es falta de la actitud correcta, es falta de la aplicación de la palabra correctamente. La falta de temor de Jehová es peligrosa en la vida de los cristianos. Usted no puede perder el temor de Jehová. La sabiduría de Dios no es teórica, sino que es práctica. Santiago capítulo 3 versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que la sabiduría de Dios se demuestra en la forma en cómo vivimos, en lo que hacemos, en cómo procedemos, en el fruto de nuestro diario vivir. La sabiduría de Dios es práctica, no es mera teoría, no es cuántos versículos de la Biblia he memorizado, no es cuánta palabra yo pueda decirle a la gente que me rodea. La sabiduría de Dios se conoce en el estilo de vida, porque en nuestro estilo de vida se evidencia cuánto temor de Dios
hay en nosotros o cuánto nos está haciendo falta del temor de Dios. La sabiduría de Dios también produce buenos frutos. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que la sabiduría de Dios no deja espacio a la doble vida. La sabiduría de Dios no da espacio al fingimiento. La sabiduría de Dios hace que nosotros seamos nuevas personas. Nos impulsa hacia la pureza, hacia lo pacífico. Nos convierte en personas amables y benignas, no egoístas. Por eso es que está llena de buenos frutos. Está llena de buenas obras. Está llena de una vida o de eventos en una vida que glorifican a Dios. En ella no hay incertidumbre ni doble moral. No hay hipocresía en la sabiduría que viene de lo alto. Pida sabiduría por esta razón. Pida sabiduría para cumplir con sus obligaciones. En Isaías capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará el espíritu de Jehová, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que nosotros necesitamos esta sabiduría de Dios que viene de lo alto a nuestro espíritu. Nosotros necesitamos abrir nuestro corazón para que a nuestra vida sea depositada y derramada la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Esto no es un asunto intelectual, es un asunto espiritual. Cuando leemos aquí dice espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que la sabiduría de Dios no es un asunto intelectual, no es un asunto de papel y lápiz o de letra solamente. No es un asunto de logos, de lo que se escribe o de lo que se lee solamente. Es un asunto espiritual que transforma vidas, que cambia destinos, que glorifica a Dios, que lleva la evidencia de la obra de Dios en el corazón humano. No sea sabio en su propia opinión. Este es un punto que debemos considerar con lujo de detalle. No sea sabio en su propia opinión o no sea sabio ante sus propios ojos. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así que nosotros podemos ser sabios con la sabiduría que viene de Dios o con la sabiduría que hemos orquestado nosotros. Porque hay otro tipo de sabiduría. Está la sabiduría que viene de lo alto, que es de Dios, y está la sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Y cuando nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, estamos operando en ese tipo de sabiduría que no le deja al ser humano temerle a Jehová, que lo mantiene en relación con el mal. Pero la sabiduría de Dios hace que nos apartemos del mal, que rompamos el vínculo, las relaciones con lo malo. Así que es necesario hacer una evaluación y desistir del ser sabios en nuestra propia opinión. Nuestra propia opinión simplemente nos destruirá, nos llevará por el camino equivocado, lejos de la presencia de nuestro Padre Celestial. La sabiduría no comienza cuando creemos saberlo todo, sino cuando reconocemos que la necesitamos. La palabra de Dios nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor, y que Él da sabiduría a quien se la pide con un corazón sincero. Que cada decisión que tomemos esté guiada no por nuestro propio entendimiento, ni por nuestras emociones, ni por nuestros sentidos naturales, sino por la dirección de Dios. Pidamos sabiduría de Dios que se refleje en nuestra conducta, en nuestras palabras
y en la forma en cómo vivimos cada día. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a dejar un comentario y compartirlo con alguien que esté buscando la dirección de Dios. Que el Señor te conceda sabiduría, discernimiento y mucha paz.